Sean bienvenidos a este programa Emprende Haciendo, un programa en el que todos los jueves a las 8 de la noche tenemos citas con emprendedores, gente que dedica tiempo, energía y dinero para emprender en beneficio de la sociedad y que además nos deja con tips de cómo emprender. Hoy nosotros contamos con un joven promesa, una persona que se ha reinventado y ha podido crear dentro de la nada sus propias ideas. Y cómo no, que tiene bastante experiencia en el mundo del emprendimiento que compartirá con nosotros. ¿Quieren saber de quién estamos hablando? No se pierdan el siguiente reportaje. Hoy en Emprende Haciendo contamos con un joven emprendedor, un amante del arte. Nuestro invitado, después de estudiar la secundaria en Buen Pastor, en la capital de nuestro país, se desplaza a España, a la ciudad de Zaragoza, a continuar con sus estudios y posteriormente titularse en Economía y Gestión de Eventos en la capital del país, Madrid. De regreso al país, ha trabajado en varias entidades públicas dirigiendo algunos que otros departamentos. Hoy es un joven emprendedor en nuestra sociedad, con proyectos como el complejo turístico SS y una compañía de atracciones y juegos de entretenimiento. ¿Quieres saber cómo emprendió, cómo superó sus obstáculos y cómo llegó al éxito? A continuación nos lo cuenta. Emprende Haciendo. Pues claro está que hemos podido tener la oportunidad de saber quién es aquella persona a quien vamos a entrevistar y ahora podemos saber y tener más detalles sobre esta personalidad aquí en plató. Buenas tardes, señor Miguel. Sí, muy buenas. Un placer tenerle aquí en el plató de Emprende Haciendo. Bueno, a ustedes darle las gracias por haberme invitado. A nosotros nos consta que ser joven en Guinea Ecuatorial emprendiendo en el mundo del cine y combinando lo que es su carrera política con lo que es su carrera como emprendedor en diferentes otros sectores no es una tarea fácil, viniendo de una figura tan juvenil en un entorno como el nuestro en el que muchos jóvenes creen que no son capaces de conseguirlo porque son muy jóvenes para eso. ¿Tú qué opinas? Bueno, lo que yo opinaría es que ellos no tienen que desanimarse nunca, es lo que siempre digo a todo aquel que ha tenido la oportunidad de entrevistarse conmigo, de preguntarme, decirme lo mucho que me admiran, ver el trabajo que estoy haciendo tanto a nivel político como a nivel personal. Como ustedes sabrán, los comienzos siempre son difíciles. Yo llegué a este país recién salido del Reino de España, donde pasó toda mi infancia, toda mi vida viviendo en España. Precisamente cuando la gente le ve a usted, solo conoce esa faceta en la que viene de España y empieza a luchar para poder encontrar su sitio en su país, pero ¿nació Exacto. en el Reino de España o nació acá? ¿Cuáles fueron sus inicios? No, ¿A qué colegios fuiste? No, la verdad que no nací en España, no nací en España. Yo nací en mi país, también he pasado gran parte de mi vida en mi país, simplemente que me fui a España con aproximadamente 11 años, entre 10 a 11 años, para cursar mis estudios en España. María, muy joven, 10, 11 años, entonces Sí. no sé, vamos a hacer una prueba de memoria, a ver si puedes acordarte de alguno de esos momentos en los que estabas aquí antes de tener que emigrar a España por razones de estudio. ¿Puedes hacer memoria de algún momento, algo que te llame muchísimo la atención? Bueno, O un momento, un recuerdo que tengas ahí dentro de decir, me fui pero se me quedó eso. Bueno, la verdad que lo que más echa de menos de tu país, que no te lo va a quitar nadie, es la familia, ¿no? Sobre todo la familia y las amistades, lo que más eché de menos porque lo dejé atrás y yendo a España, al Reino de España, tenía que hacer nuevas amistades, como todo el mundo. Es lo que más echaba de menos, mi familia y mis amigos. Se te ubica mucho por zonas de la catedral, por zonas de Malabo Centro. ¿Alguna anécdota de momentos así en los que tenías que estar por esa zona, algún entorno? Sí, la verdad que sí, iba mucho a la catedral porque yo me crié, como sabrán mi padre es militar, yo me crié en la presidencia y la catedral nos quedaba a unos pasos. En aquel entonces los niños caminábamos mucho y iba mucho a la catedral porque me gustaba el tema de las bicicletas. En aquel momento, si papi está viendo el programa, el famoso Papi Bici,
que es el que nos alquilaba las bicicletas de catedral, y era algo que más echaba de menos, y sobre todo ver a las mujeres vender ahí todo lo que se exponía ahí, cacahuetes, buñuelos, y siempre buscamos manera de sacar monedas a nuestros padres para ir a comprar esos buñuelos. Son momentos únicos de la infancia. Wow. Esos son recuerdos que uno jamás deja de tenerlos presentes, momentos que jamás se pierden en cuanto uno deja ese entorno y tiene que salir. Ahora sí queremos un poco ubicarnos en su carrera como estudiante, cómo inició, a qué lugar, porque tenemos en cuenta que estudiaste en España. Exacto. Pero ¿cuáles fueron las diferentes carreras? ¿Por qué razones optaste por esos estudios? Y más o menos, si desde ya tenías la visión de yo voy a ser emprendedor en algún momento, entonces voy a empezar estudiando eso. Sí, efectivamente, bueno, como sabréis, nada más llegar a España, la primera ciudad donde me ubiqué en el Reino de España fue Zaragoza, donde estuve viviendo con mi tía, cursé los estudios de primaria y secundaria. Después, una vez cursar los estudios en Zaragoza, me fui a Salamanca, Wow. donde hice lo que se llama la ESO. Se dice que la gente de Salamanca son muy sabios, que no da lo que la naturaleza no da. Sí, la verdad que sí. Ustedes saben que en España Salamanca es una ciudad para universitarios. Wow. Básicamente lo llamamos la ciudad de los estudios. Entonces yo dije a mis padres que me gustaría estudiar ahí porque tenía amigos que estaban en Salamanca y me hablaban de lo bien y lo bonito que era el entorno a nivel de lo que es el aprendizaje, ¿no? Y me gustaba sobre todo ver que había ecuatoguineanos que residían actualmente ahí y eso me venía bastante bien para poder estudiar. Increíble. Entonces, cuando acaba la secundaria, Sí. Nos gustaría saber en Emprende Haciendo, muchos emprendedores piensan que el mundo del emprendimiento está ligado a lo que son las carreras que estudias o que uno nace siendo emprendedor ya decidiendo qué es lo que va a hacer. Entonces, a la hora de acabar lo que es el segundo de la ESO, ¿no? En España suele ser así, ahora aquí nosotros estamos con el SMART. Sí. Más o menos, ¿tenías claro ya qué estudiar o ibas divagando con la mente presente de que yo voy a volver a mi país, entonces quiero ver si puedo emprender eso, o sencillamente te lanzaste a las oportunidades que existían en el momento? Bueno, la verdad que nunca tuve dificultades, la verdad que no. Yo ya tenía claro qué es lo que iba a estudiar, pero claro, muchas veces hay que estudiar en base a la demanda de nuestro país, porque hay carreras prácticamente que si estudias en un país extranjero vas a tener dificultades de desarrollarlo en nuestro país, porque como sabréis, Guinea Ecuatorial es un país emergente. Un país emergente es un país en desarrollo, es decir, que hay sectores que todavía no se han desarrollado. El sueño que tenía yo como estudiante y como ecuatoguineano era ser criminólogo. Me gusta mucho la investigación. ¿Por qué? Porque he crecido con mi padre, que es policía, y muchas veces me gustaba ver a mi padre trabajar y demás, y es algo que amo bastante. De hecho, mi hermano mayor es comisario y siempre estoy rodeado del tema de la defensa y la seguridad. Pero viendo que es una carrera un poco difícil dentro del sector, porque estamos hablando de la investigación de crímenes, de asesinatos, llevar a cabo autopsias, y era algo que todavía en aquel momento no lo veía claro para mi país, porque yo siempre he tenido claro que voy a vivir en mi país y quería estudiar algo que mi país necesite. En aquel entonces no se necesitaba por eso. Vamos a aterrizar ahí para no perder dentro de lo que es el mundo del emprendimiento varios consejos. Queremos resaltar muchas de las cosas imprescindibles que aquí nuestro emprendedor nos está haciendo conocer. Tips de cómo emprender. Imprescindible. Estudiar algo con el que puedas emerger con el que puedas emprender en tu país. Teniendo en cuenta que nuestra sociedad, nuestro país es un país emergente, es súper imprescindible que nosotros estudiemos carreras que nos pueden dar la oportunidad de desarrollar estas habilidades en nuestros sectores y así podemos emprender. Otra cosa muy importante, tener claro lo que quieres. Cuando vas fuera, ves muchas oportunidades en el mundo exterior, pero claro está, si tienes la visión de yo vengo de un lugar y tengo que retroceder, entonces debes ya tener claro cuando vuelva qué es aquello que puedo ofrecer a aquel entorno que me lo ha dado todo. Desde ahí nosotros vamos a retroceder a la entrevista con nuestro invitado y seguimos disfrutando de esos consejos tan maravillosos que nos está brindando. Exacto.
Así es que te lanzaste ya de haber descartado criminología. Sí. ¿Cómo llegas a economía? Aunque en palabras no está muy lejos, es IA, criminología y economía, pero bueno, son carreras abismales, mucha diferencia hay entre ambas. Sí, bueno, la economía se basó porque, claro, a mí me gustan los números, como a todo el mundo. Me gustan los números y entonces dije, hombre, si tanto me gustan los números, ¿por qué no trabajar sobre los números? Por eso decidí estudiar economía, pero normalmente la economía no era algo que tenía dentro de mi programa. Pero viendo que en mi país sí que estudiando economía podía ayudar a mi país a desarrollar este sector, pues sí que decidí estudiar economía. Después de estudiar economía, decidí también estudiar lo que era la gestión de eventos. ¿Por qué? Porque yo creo que, como muchos sabréis, he sido productor de audiovisual. Entonces dije que la gestión de eventos me vendría bien para trabajar en lo que es el sector cultural, en temas de organización de eventos, porque yo creo que podía ayudar mucho en este sector. O sea que no es un botón de suerte, una varita mágica, el hecho de que hoy día se te reconozca como director general de centros culturales y cines. Es un sector que mucho antes de involucrarte en ello, ya desde tu juventud, trabajabas como artista. Nos has hablado de tu faceta artística. ¿Cómo combinas arte y estudio? Bueno, la verdad es que combinándolo, llegué a tener dificultades por combinarlo. De hecho, decidí renunciar a la música para poder ya centrarme únicamente en mis estudios, porque mis padres me enviaron al Reino de España a estudiar, a capacitarme. Entonces, hacer música era como una cosa de hobby, diría así, es un pasatiempo, como lo llamamos nosotros. Y tras ver que no podía combinarlo, entonces decidí renunciar a lo que era mi carrera como artista, que por cierto me estaba yendo bien en esos momentos, porque todo el mundo vio el famoso videoclip en 2013 que hicimos. De hecho fue el primer videoclip Full HD de rap guineano, que todo el mundo nos felicitaron, vinimos aquí, dimos conciertos y demás. La verdad que la acogida fue muy buena, pero decidí renunciar a ello porque quería terminar mi carrera como artista y sobre todo mi vida cambió cuando fui padre. Entonces fui padre y eso me hizo cambiar de opinión, me hizo ser más responsable y es cuando más tenía claro de desarrollar mi vida como emprendedor y sobre todo como un amante a lo que es la cultura de nuestro país. O sea que no solo renuncias al 100% a tu vida artística, sino que encuentras una manera de canalizarla para que sea útil a la sociedad. Exacto. Eso es lo que nosotros estamos encontrando. Cuando estudias organización de eventos, sí. ¿tenías pensado regresar, ya después de renunciar a tu carrera como artista, tenías pensado regresar a tu país y emerger en ese sector? Sí, efectivamente. Cuando vine había pensado la posibilidad de volver en este sector, pero no lo tenía claro. La verdad no lo tenía claro, por eso, como dije, estuve indagando en ver qué es lo que me beneficiaba a mí como persona y sobre todo a mi familia, porque en el momento que te conviertes en padre, te conviertes en responsable de una criatura. Entonces tienes que velar tanto por ti mismo como por él. Por eso estuve indagando. En todos esos momentos de yo quiero ser alguien y ese es mi objetivo, quiero llegar hasta ahí, ¿cuáles son las pautas que te marcaste y qué actitudes te ayudaron a conseguir esos objetivos? Sí, lo que marqué es llegar a ser una persona importante dentro de lo que es el sector de la cultura, porque mi objetivo es desarrollar ese sector que es de la población, porque como ustedes sabéis, cuando nos dan un cargo público es para servir al pueblo. Entonces nosotros tenemos que trabajar en beneficio a este pueblo que ha logrado para que estemos en esos cargos públicos. Y las pautas, bueno, yo diría que, como todo el mundo sabe, todos hemos tenido dificultades para llegar a donde estamos. No es llegar al país y que inmediatamente se te dé una responsabilidad. O sea que todos los que me han visto trabajar, gente que ha trabajado conmigo en el ministerio, ha visto desde dónde empecé. Empecé en el gabinete de la exministra, ascendiendo un lugar para otro, hasta llegar. Es justo de ese recorrido del que queremos hablar, porque nos consta que aparte de ser figura política, eres un emprendedor excelente. Exacto. Que coordinas diferentes negocios y mucha gente cree que cuando estás en una responsabilidad política, dependes al 100% de ese entorno. Entonces, encontrar a un joven
como usted y emprender en diferentes negocios que claramente por ser una persona, un artista conocido, se sabe claramente que eso es del señor Miguel, esto es del señor Miguel. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha sido marcando los pasos desde he llegado al país, conseguí eso, y luego me di cuenta de, ay, ahora quiero abrir mi empresa? ¿Cuál ha sido esa trayectoria hasta llegar a ser, antes de ser el político que es ahora, el emprendedor que todos conocemos que es? Bueno, como ustedes sabrán, mucha gente tiene esa costumbre en Guinea Ecuatorial que cuando nosotros queremos emprender necesitamos de un capital abundante, y normalmente no es así, porque como ustedes sabrán, yo siempre pongo ejemplos de países desarrollados, tanto como en Europa como en Estados Unidos, países que tienen la suerte de visitar. Cuando la gente emprende, la gente lo hace a través de una inversión, una visión. Tengo un proyecto, quiero crear una productora de cine, pero no tengo el capital suficiente. Entonces, ¿qué hago yo? Crear una conferencia donde pueda captar posibles inversores que aposten por mi idea. Eso es una cultura que muchas veces no implementamos, pero es una política que yo he implementado y me ha funcionado. Porque yo tenía un proyecto, tenía una visión, lo presenté a un par de socios, decidieron apoyarme y entre todos hemos montado lo que es el complejo turístico que ustedes conocen en Buena Esperanza, que alberga varias actividades. El complejo turístico tiene una visión internacional, como patriotismo y nacionalista, porque muchas veces cuando viajamos vemos cadenas de restaurantes, por ejemplo, brasileñas, la famosa caña de Brasil, que se toma mucho por ahí. Vemos también cervezas como Mahou, que son cervezas españolas a nivel internacional, pero es una pena y una lástima no ver productos ecuatoguineanos que tengan referencia internacional. Por eso ese es el objetivo que nosotros tenemos con este proyecto que estamos emprendiendo actualmente en nuestro país. Increíble. Muchas personas en el mundo del emprendimiento creen que es mejor salir solo, pero como bien se está diciendo y se viene diciendo desde antaño, solo puedes llegar antes, pero acompañado llegas lejos. En el mundo del emprendimiento cuenta mucho, cuando tienes una idea, ir acompañado de gente que pueda tener tu misma visión, que pueda acompañarte a lograr esos objetivos, y así puedes llegar muy lejos y tener una visión abismal y mundial respecto a tu negocio, como nos está ahora mismo aconsejando nuestro invitado aquí en Plató, el señor Miguel. Seguimos hablando de tu faceta como emprendedor. Sabemos que independientemente del complejo también estás emprendiendo en otros sectores, ¿sabes? De manera individual. Nos gustaría que nos hables también de ese campo. Sí, bueno, nosotros, yo estoy emprendiendo, cada vez que tengo ideas de emprender, estoy emprendiendo en proyectos que beneficien a la población y sobre todo a la juventud, porque como he dicho, soy padre, me encantan los niños y siempre quiero invertir en un sector, en el sector tanto educativo como en el sector juvenil. Hablamos del sector juvenil, estamos actualmente invirtiendo en crear una cadena de sala de juegos para niños. Estamos también creando una tienda para niños, donde se van a vender solamente objetos únicamente para niños. Y actualmente también estamos en negociación como emprendedor con el Ministerio de Cultura de albergar varias atracciones dentro de lo que es el Parque Nacional de Málaga. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando construye un parque, lo construye en beneficio del pueblo. Pero no es el Estado quien tiene que volver a invertir en crear las atracciones, porque esto ya no es dar oportunidad al pueblo. Por eso ustedes ven que el Parque Nacional tiene deficiencia de atracciones, porque el objetivo por el que se hizo el Parque Nacional es para que los inversores públicos puedan invertir dentro del Parque Nacional, creando empleo y dando oportunidades a la población. Es el objetivo de este Parque Nacional. Si nosotros tenemos la intención de poder colaborar y apoyar en beneficio de la sociedad, generar empleo, y no solamente generar empleo, sino también apoyar, crear oportunidades, ya sea de ocio, ya sea de estudio, etcétera, etcétera, para otras personas, debemos hacerlo con una visión social. Eso es lo que hacen varios emprendedores y créanme, todo camino al éxito tiene su beneficio. Vamos a hacer una pausa aquí porque en nuestro programa siempre tenemos varias sorpresas para nuestros invitados. Nosotros hablamos habitualmente con familiares, amigos, compañeros de trabajo para que nos den otra visión de quién es nuestro emprendedor, para que la gente se dé cuenta que son personas caídas del cielo, son humanos que se reconstruyen cada día
y que tienen un objetivo, ¿cuál es? Emprender en la sociedad. Así que no vamos a hacer otra cosa que ponernos en contacto con nuestra reportera para que nos dé a conocer a quién tenemos detrás de las cámaras y qué nos cuenta sobre la personalidad de Miguel. Hola, buenas. ¿Qué tal? Genial, bastante bien. ¿Cómo llevas el día? Bueno, bien, con ganas de querer comerme el mundo. Pues vas a comer esa entrevista ahora. Vaya, mismo. por Dios. Ok, vale. Queremos hablar en este programa de emprendedores de uno que conoces perfectamente bien, Miguel. Háblanos de Miguel. ¿Qué nos puedes decir de Miguel como persona? Vale, como persona, bueno, es una persona bastante buena, no sé, y social, le conozco de pequeño, ya que es mi primo. Y eso sí hemos crecido bastante juntos, y créeme que de pequeño hablaba demasiado. Aunque a veces solía ser pesado en casa, O sea, que porque no se callaba ni bajo el agua. no, él siempre le gustaba andar con la gente popular, y andar con gente que eran, o sea, muy conocidos, ¿no? Sí. ¿Y ahora de mayor? De mayor, bueno, se ha centrado mucho, bueno, se ha evolucionado, o sea, bastante, tiene un buen puesto de trabajo, está haciendo cosas, tiene una buena familia, y es como decir, el antes, o sea, y un después ha habido bastante cambio. Ahora, bueno, ahora no habla demasiado. Cuando éramos pequeños, sí, cuando éramos pequeños, oh, Dios mío, hablaba mucho. Bueno, me alegra que hayas puntualizado que está haciendo cosas. Esas cosas son de las que tenemos que hablar. A ver. Eso creo que estás refiriendo a su plan, a su forma de emprender. ¿Cómo le defines como emprendedor? Primero, me ha marcado un gol. Porque no, fíjate, cuando éramos pequeños ni tenía eso en la cabeza que él iba a emprender. Bueno, su nombre en plan es Jimmy, ¿no? Y yo siempre se le llamaba Jimmy y tal. Lo de Miguel era, o sea, muy poco, pero siempre le llamaba a Jimmy. Y créeme que recuerdo hablarle y nunca le vi con ganas, o sea, de emprender. Eso, o sea, cuando me enteré que eso estaba así ahí emprendiendo, bueno, hace poco también, que bastante bien que era, o sea, y emprender, ¿no? Sé que tenía, o sea, muchísimos, o sea, negocios, pero no sabía que ya estaba, o sea, y emprendiendo. Es una persona muy curiosa, o sea, de veras. Emprendiendo es una buena persona porque sí, es muy objetivo, o sea, sabe dónde ir, sabe, y cuando apuesta por algo siempre va. No sé cómo lo hacía cuando éramos pequeños, tanto con las chicas, o sea, como pero siempre iba. Ya por lo que se proponía, ¿no? Créeme que como hablaba mucho, tú dices exactamente qué va a hacer. Vale, tanta palabra, pero él es de los que si dice, cumple. De hecho, sí, es lo que cuando éramos pequeños es lo que más, o sea, hablábamos, o sea, de cómo salir, o sea, hacia adelante, o sea, en una época donde todo era, o sea, difícil, ¿no? Donde los padres no apoyan, donde tienes que vivir con la filosofía, o sea, de los padres. Él siempre ha tenido problemas, o sea, con su padre. ¿Por qué? Porque su padre, o sea, no le apoyaba en cuanto sea la música. O sea, como él también es cantante, él es, o sea, rapero. Fíjate, y lo bueno que en ese momento también yo estaba en esa misma situación y nos entendíamos, o sea, muchísimo. Sí, recaídas siempre sí ha tenido, pero sí ha sabido, o sea, volver a, o sea, levantarse. Chulo y serio. Las dos cosas. Es que no se sabe cuándo está... ¿En serio? Sí, porque todos siempre está... a ver, delante de la gente se va a mostrar en plan responsable, tal, pero después de ahí, créeme que es otra vida. Yo le decía, definiría entre chulo y responsable.
responsable, sí, siempre. O sea que cuando estás así en el puesto de trabajo, es un, por decirlo así, bueno, yo le voy a llamar Jimmy, en plan, como un amigo, o sea, de infancia que siempre hemos estado compartiendo cosas. Así es como se le voy a decir. Y cuando está conmigo es otra persona. De hecho, ya una vez en su oficina, o sea, como amigos, o sea, como primos, o sea, que somos, o sea, como en la familia desde hace mucho. Y cuando estamos, o sea, delante del público, los dos, o sea, mantenemos ese margen de que, mira, tú eres el director general y tenemos, o sea, que mantener ese tal, pero en casa, o sea, bastante bien. Bueno, no, porque cuando empezó fuertemente con eso ya estaba en España. No. Antes de que empiece fuertemente, la primera letra que escribió para cantar, en plan de que dime Anahuandu, era penoso. Porque siempre estaba imitando, ¿no? O sea, así soñaba era, tú vives en Guinea Ecuatorial, pero tu mente está en USA. O sea, que tú le miras a Jimmy, pero Jimmy, estamos en Guinea. Pero sí, y eso sí, siempre se metían líos. Siempre se metían líos. Fíjate, tenemos un amigo en común, Chame, y siempre salía mal con él. Pero bastante bien. Cuando éramos pequeños siempre hablaba mucho y tú no sabías cuándo lo va a hacer, pero ahora que tiene las posibilidades lo va a hacer. Porque una cosa es, podemos decir, si yo quiero hacer algo y no tengo los medios, y empiezo a hablar de ello, es que algún día, el día que yo tenga los medios, pues lo voy a hacer. Y otra cosa es que ya tenga los medios y voy a decir, vale, yo voy a hacer tal. No es lo mismo, o sea, cuando no tienes, es como decir, cuando tienes una capital, o sea, cuando no tienes ya capital y estás pensando ya en emprender algo, te irá mucho mejor que una persona que ya tiene ya el capital y que después quieras emprender. Los sentimientos, o sea, y el esfuerzo y el trabajo no es lo mismo. El que desde hace mucho lo tiene ya en el corazón, va a querer ir a por ello. Sí. Bueno, yo le llamo Jimmy porque de familia, ¿no? De familia. Es que nunca pare, que siga siendo el Jimmy que habla mucho, pero que cumpla también. Jimmy sea tranquilo y rebelde también. Que siga hacia adelante, que hay muchos envidiosos en la familia, eso sí. Aunque yo lo diga aquí en cámara, pero eso sí es una realidad. Eso pasa en muchas familias. Él se tuvo que apartar muchísimo, o sea, de la familia, bueno, casi prácticamente como mucha gente. Hay muchos envidiosos en la familia porque nadie se lo esperaba de él. Nadie se lo esperaba, o sea, de él. O sea, su padre está muy orgulloso, a pesar que en sus momentos, o sea, no le estaba apoyando tanto, pero al ver esa evolución, o sea, de veras, o sea, si él si me estará viendo ahora, créeme que tío Nenu no se lo imaginaba que ibas a llegar ahí, y es digno, o sea, de admirar, ¿no? Saber que hay gente que no me está apoyando, pero el día siguiente de mañana ven esa evolución, esa nueva versión, o sea, de Jimmy, bueno, de Miguel, como le llaman. Sí, me gusta porque es más, o sea, responsable, es más, o sea, emprendedor, es una persona con grandes, o sea, aspiraciones, o sea, con grandes ambición de futuro, y créeme que aunque la familia no diga nada, o sea, ella al respecto, él y yo siempre hemos andado, o sea, así de pequeño, y yo estoy muy orgulloso de él. Y fíjate, no sé, intentaré conseguir una foto de, sí, él y yo, cuando yo tenía, o sea, cuando yo hice mi primera comunión, él y yo estábamos ahí abrazaditos ahí de pequeños. Si es posible, intentaré buscarlo. Bueno, y si él ya lo sabe todos los días, a ver, Jimmy, ya sabes, esa que aquí tienes a tu primo tratando, aunque todo el mundo me llama, o sea, del Mati, pero sí, ya acordarás, o sea, de ese nombre. De veras, cuando me invitaste y a tu casa, yo estaba muy
muy feliz por saber que lo has conseguido. Un tío de veras está muy orgulloso. Está la familia en sí, no está hablando tanto, ¿no? Pero yo sé que algunos estarán envidiosos, y otros estarán felices, aunque no te lo digan. Aunque estés un poquito apartados ya de la familia, yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque no ha sido nada fácil tener que pelear por tu sueño. Sigue hacia adelante, TPH, sabes que aquí tienes a tu primo, que en lo que hace falta, en lo bueno y en lo malo, allí no va a estar. Sabes que nunca me he separado de ti. Ha sido así, a España has pasado ya muchísimo tiempo, pero siempre hemos tenido esa buena amistad. Sigue hacia adelante y que nada te pare. Increíble que tengamos amigos que piensen así de nosotros, ¿verdad? Ya, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero se esperaba esa impresión de su amigo, porque cuando has convivido tanto con una persona, han pasado tantas cosas buenas y malas entre ambos que ya no sabes realmente qué es lo que opina de ti. ¿Qué te ha parecido la impresión? Bueno, la verdad que me sorprende, ¿no? Como digo, es una sorpresa, no me lo esperaba y estoy bastante contento de ver cosas como esas, porque son cosas que te alegran el día a día, ¿no? Tener a gente que está ahí. Esa que te ha hecho el día. La acabas de hacer el día. Sí. Así es. Continuamos con nuestra entrevista porque nuestra audiencia está muy intrigada en querer ser como tú. Cuando ves una estrella, quieres saber cómo lo ha logrado. Exacto. ¿Cómo ha conseguido ser quien es hoy día? Es ahí donde nosotros queremos centrarnos, porque muchos jóvenes detrás de esta pantalla necesitan ser como tú. Entonces nos gustaría que nos hables, por ejemplo, ¿has leído algún libro que te ha servido para emprender? La verdad que yo soy más de leer de manera digital, cosa que nadie entiende, pero leer un libro físico me cuesta. Pero leerlo de manera digitalizada, lo leo. Ok, digital, bueno, los libros digitalizados o no son libros. Exacto. Es solamente para hacer ver a la gente que yo leo, pero nunca me vais a ver con un libro físico, sino que leo ya sea en mi teléfono móvil o a través de un libro digital. Y eso es muy importante porque últimamente la cultura digital ha invadido todo el sector. En Guinea vemos a más niños con los móviles, jóvenes con móviles. Exacto, la raras innovación. veces, yo creo que incluso las bibliotecas tendrían que empezar a digitalizarse. Exacto, eso es. Entonces cuéntanos sobre aquello que has leído digitalmente. Bueno, la verdad que muchas veces solo agradecer a Dios que si he llegado a donde he llegado, que todavía no he conseguido mis metas, simplemente estoy creciendo. Es gracias a consejos y gracias a libros documentales, porque he leído muchos libros que hablan sobre la economía. He leído libros de emprendedores como Bill Gates, he visto entrevistas como el hombre más rico de África, el señor Dangote. Sí, he seguido mucho lo que es el sector de la inversión, ya sea nacional o extranjera. Entonces yo soy de los que apoya la política de la inversión nacional, porque a mí me gustaría ver a ecuatoguineanos emprender de aquí a 2025, que por ejemplo tengamos empresarios de referencia internacional. Multimillonarios. Sí, sería algo bueno para mí la verdad que me alegraría bastante. A mí también me gustaría ver a un Dangote, bueno, Dangote a lo mejor no sería el nombre, pero a uno como Dangote en Guinea Ecuatorial. Por eso estamos aquí en Emprende Haciendo, dando visibilidad a aquellas personas que hacen cosas que parecen pequeñas, pero que en el fondo no lo son, solo necesitan reinventarse cada día para poder crecer. ¿Cuáles son los pasos que has tenido que dar y cómo has tenido que ir autosuperándote para poder lograr tus metas? Bueno, yo creo que mi varita mágica ha sido la paciencia. Si no eres paciente, no puedes lograr el éxito, porque dentro de tu carrera como emprendedor siempre vas a tener dificultades. Muchas veces podemos llegar a realizar una inversión que luego esta inversión no va a cumplir con los objetivos que teníamos tanto a corto como a largo plazo. Pero ahí es donde nosotros no tenemos que decaer, ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos y seguir hacia adelante, hacia otros futuros proyectos. También la recomendación que daría a los jóvenes es llevar un previo estudio de las inversiones que vayan a hacer, consultar con gente, hablar con expertos, buscar asesores en financiación, para que les asesoren en todo momento sobre lo que van a hacer, porque los pasos son muy importantes, cada paso que vas a dar es de suma importancia. Uno de los problemas que tienen muchos emprendedores a la hora de
de crear un negocio es la parte jurídica. ¿Cómo has podido manejar esa parte y cómo puedes ayudar a otros jóvenes? ¿Qué consejos les puedes dar para poder manejar esa facilidad de sacar tu empresa de una figura personal a una figura jurídica? Sí, pues bueno, ustedes saben de que cuando hablamos de legislar es porque queremos legislar. Ustedes saben que anteriormente teníamos dificultades para constitucionar lo que es una empresa en Guinea Ecuatorial, pero gracias al gobierno y la buena gestión que se hizo, se ha creado la ventanilla única empresarial para precisamente no pasar por las dificultades que se pasaron anteriormente. Entonces, si ellos quieren constituir una empresa, el consejo que siempre doy es primero buscar a un abogado. Contarle al abogado cuál es tu idea y qué es lo que quieres lograr, porque nosotros sabemos que en todas partes hay gente mala. Muchas veces quieres constituir una empresa, legalmente te puede costar a lo mejor 2 millones de francos, acabas gastando 5 millones. Pero eso es porque es por la falta de información. Por eso yo siempre aconsejo a los futuros emprendedores que siempre lo hagan con el asesoramiento de un abogado o de algún entendido en la materia, para que no tengan ninguna dificultad. Eso es muy importante porque nosotros sabemos que una empresa es una constitución jurídica, aunque claro está que lo dirigen personas físicas, entonces es muy imprescindible el consejo de emprendimiento que estamos recibiendo aquí en el programa Emprende Haciendo. ¿Cuál es? Primero, ante todo, contar con una asesoría jurídica imprescindible. Plantearle a tu asesor jurídico la idea que tienes pensado crear o la idea sobre la cual estás trabajando en la marcha para que él sea quien le asesore. ¿Por qué? Porque así reduces costes, prevés gastos y emprendes con mayor facilidad. Si aquí estamos haciendo la vida del emprendedor más fácil y esto es lo que nos toca ahora, un poco de lo que más nos gustaría saber ahora mismo en el mundo del emprendimiento es ¿cuáles han sido esos momentos en los que has dicho creo que voy a tirar la toalla y por qué razón nunca la has tirado? No, la verdad que los momentos más difíciles es cuando tú presentas una idea y que los posibles inversores digan que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque esto es como un poco mermar tu visión, ¿no? Porque tú cuando piensas en un proyecto productivo es porque tú tienes esta visión, pero cuando tú lo presentas a futuros inversores y no ven la misma visión que tú le caes porque te sientes incompetente, te sientes como que no vales para nada, te sientes como que no estás capacitado a desarrollar ese tipo de ideas. Y ahí es donde más dificultades he tenido porque obviamente ha habido ideas que yo he presentado que los inversores no me han apoyado. Esos son los momentos más difíciles de mi vida. ¿Cómo has logrado superar esos momentos? ¿Qué estrategias has empleado? Como lo dije antes, mi varita mágica es la paciencia. Lo que he hecho es tomar cabeza, tomar una reflexión y decir que, bueno, que el mundo no acaba aquí y que posiblemente haya próximas oportunidades. Porque siempre va a haber alguien aunque sea hoy, mañana y pasen 10 años, que confíe en ti. Siempre va a llegar una persona que diga, yo apuesto por ti, y llegará tu momento. Si me hubieran dicho que cuando yo era artista actuaba en el centro cultural, daba conciertos ahí, y que en 7 años yo sería el director general, no me lo habría creído. Con eso quiero decir que nunca digas nunca, porque puede llegar tu momento, así que nunca debes de caerte. Imprescindible. Nunca hay que desanimarse cuando tenemos claro a dónde podemos llegar, porque como yo siempre digo, las montañas son altas siempre que las mires desde abajo. Una vez arriba en la cima, nada es lo mismo. Nos has hablado de su faceta como padre, nos has hablado de su faceta política y también de su faceta como emprendedor. ¿Cómo combina ese triángulo? Ese triángulo se combina llevando un horario diario. La verdad que mucha gente no se lo cree, pero yo antes de ir a acostarme apunto todo lo que tengo que hacer para poder organizarme. ¿Por qué? Porque si me voy ahora mismo a la cama, voy a crear un desorden. Tengo que atender mi faceta como político, tengo que atender mi faceta como emprendedor y tengo que atender mis obligaciones como padre. Entonces tengo que combinar las tres cosas a través de un cuadrante. Así es como lo llevo yo. Imprescindible la organización. Muy pero que muy importante que nosotros seamos capaces de organizarnos para poder saber sobrellevar
las diferentes facetas de lo que nos toca como emprendedor. Aquí en el programa Emprende Haciendo nosotros no cesamos de ofrecerles tips y consejos de cómo emprender. Ya saben, una cosa que siempre, una cualidad que siempre va a ser muy útil es la paciencia. No dejen de tener muchísima paciencia porque, como bien nos acaban de aconsejar, siempre habrá alguien que apueste por ti. Siempre habrá alguien que apueste por tu idea. Y hablando de este alguien, ¿quién le ha servido como bastón de soporte? ¿Quién le ha estado siempre aconsejando? ¿Quién le ha estado dando siempre esos ánimos de no pares, que tú puedes seguir adelante? Sí, bueno, yo aconsejaría que mi consejo número uno a los jóvenes que están viéndonos y quieren ser emprendedores, mi consejo es, si quieres ser un buen emprendedor, rodéate de emprendedores. Si quieres ser político, rodéate de políticos. La cuestión es quién te rodea. Si te rodeas de gente que solamente te va a llevar al fracaso, es imposible que seas un emprendedor. ¿Por qué? Vamos a suponer, nosotros tenemos 10 millones que queremos invertir en un proyecto y yo me rodeo de gente que solamente se dedica a pasarla bien. Oye, ¿qué tal si nos damos un viaje a Bata y visitamos los mejores hoteles de Bata? Es la persona que me rodea, le hago caso, al final me gasto el dinero. Oye, tienes 10 millones y solo cuesta 2 millones constituir una empresa. ¿Qué tal si abrimos una empresa y con los 8 millones que quedan abastecemos la empresa de productos que vamos a vender a la población? Esto ya es una idea de emprendimiento. Entonces el objetivo es de quién te rodeas y esto es lo que me ha servido mucho a mí. Wow. Muchas veces yo puedo tener las acciones más bajas de la empresa y las acciones más altas las tengo otra persona, pero viendo mi manera de trabajar, mi capacidad de trabajo, en una junta directiva los socios podrían decidir que yo presida la empresa, simplemente por mi capacidad intelectual, no económica, porque no es lo mismo tener dinero y ser inteligente. Hay mucha gente que tiene dinero y no sabe en qué gastarlo y no hace nada con ese dinero. En cambio hay gente que tiene poco y parece que tiene más, porque ahora la gente piensa que tengo más, pero en realidad no tengo más. O sea, yo estoy emprendiendo, pero hay gente que tiene 1000 veces más que yo y parece que no tenga nada. O sea que esta es la diferencia que hay. Muchísimas gracias, nosotros no nos quedamos aquí, seguimos queriendo conocer más cosas, seguimos con ganas de quitar adelante más novedades y claro, continuamos con más sorpresas en el programa Emprende Haciendo. Y nuestra reportera Nelia también está lista para poder contarnos quién es aquel familiar que está detrás de las cámaras y qué nos cuenta sobre la personalidad de nuestro invitado. Es difícil del todo describir a una persona, sobre todo una persona en el entorno familiar, pero siempre ha sido un chico soñador desde que es un niño, lleno de vida, con mucha ilusión y luego sobre todo con mucha proyección, ¿no? Con ganas de hacer cosas, siempre quiere superarse, es una persona que pone mucha ilusión y fantasía todo lo que hace y luego sobre todo es muy trabajador, ¿no? Es una persona que es capaz de conseguir los objetivos, pero siempre trabajando. Él, debo decir que para él las cosas sin que trabaje no las entiende cómo conseguir su éxito, ¿no? O sea, siempre ha sido, para la edad que tiene, siempre ha sido una persona responsable, una persona que quiere mucho a su familia, a su gente, pues es como un hijo de su madre, el hermano de sus hermanas y todo lo demás, ¿no? Yo prácticamente pues son unos hermanitos para mí que le hemos visto crecer desde pequeñito y yo creo que las inquietudes que presentaba cuando era niño son precisamente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que es una persona constante, muy luchador, muy familiar, una persona llena de vida, ¿no? Y sobre todo muy comprometido con su familia. Sí, puedo decir que cuando trabajó conmigo personalmente sentí que él entendía mi concepto de trabajo. Mi concepto de trabajo es eficacia, es constancia y sobre todo es marcar las pautas de los objetivos. Para mí la palabra éxito, si no va acompañado de un trabajo constante, para mí es casi imposible porque yo no juego nunca a la lotería, no creo en la suerte, yo creo que la suerte al final depende de que te sientas protegido por Dios, pero la suerte del éxito tiene que ser porque lo trabajas día a día, ¿no? Entonces Miguel ha trabajado codo a codo a mi lado y lo que más me sorprendió era la capacidad de rapidez que tenía
el esfuerzo que ponía me resultaba hasta a veces pesado porque no me dejaba descansar, ¿no? Todos los días llamaba a cualquier hora, siempre con una ilusión, me traía los proyectos que había organizado y cada proyecto nos sorprendía no solo a mí, sino a todo el equipo, porque veíamos realmente que las ideas que tenía eran ideas muy importantes. Yo me sentí orgullosa porque nunca lo manifesté. Yo creo que es la primera vez casi del todo que puedo escuchar, porque él sabe muy bien, la gente que trabajaba conmigo, que aunque yo me sentí orgullosa de tanta gente joven, como estoy viendo que cada día estáis mucho mejor, porque habéis cogido un poco de lo estricta que era con todos vosotros, y cuando os veo ahora todos así, me siento muy orgullosa del papel que pude hacer para vosotros. Pues Miguel es de otros tantos jóvenes que realmente trabajaba conmigo, marcamos la diferencia, que en mi trabajo no me sentía familiar de nadie, sino una profesional. Y él precisamente fue de los jóvenes que puedo decir que dio la talla, incluso de sobra, para hacer su trabajo, y me sentí muy orgullosa de todo lo que estaba haciendo, porque entendí que para conseguir mi éxito y sobre todo para que nuestro ministerio hubiera tenido todos los jóvenes, es que todos tenían que contribuir día a día, y él supo dar su granito de arena. Hombre, el emprendimiento nunca se termina. El éxito es todos los días, es un trabajo constante, es metodología, es aprendizaje diario. Entonces yo creo que un emprendedor nunca para. De hecho, hace mucho tiempo una de las mujeres de las que me influyen a mí muchísimo dijo: hombre, la gente puede decir, parece que has conseguido todo, pero en el fondo no es así, porque para un emprendedor le queda mucho. Yo creo que a Miguel lo que le queda es mucho camino por hacer. Al final es una persona joven, pero eso no quita que ya demuestra la madera de lo que es el saber hacer las cosas, y solo necesita tiempo, oportunidades y sobre todo seguir trabajando día y noche. Yo creo que el emprendedor no conoce horarios, es una persona que constantemente se tiene que renovar, y él tiene todos los ingredientes para tener el éxito. Lo único que es trabajar, y sobre todo trabajar su trabajo día a día y su persona, porque es importante que el emprendimiento profesional vaya de la mano de lo que es el aprendizaje interno de cada persona, ¿no? Yo creo que él tiene todo para poder emprender mucho más de lo que hasta ahora. Yo creo que solo es el comienzo de su trabajo. Al final es muy joven y sobre todo le queda mucho camino. Vaya, pues viniendo de una familia de emprendedores, es casi increíble que hubiese salido de otro modo. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que mi familia materna, la verdad que hay muchísimos emprendedores, porque Guillermina, aparte de ella, sus hermanas, la mayoría también son grandes emprendedoras que están residiendo en Europa, y la verdad que es mi ejemplo a seguir, la verdad, ¿qué te voy a decir? Yo me quedé impactada luego de saber que sois familia, porque claro, luego es verdad eso de que de tal palo está la astilla. Va a ser que empezamos a seleccionar los genes de con quién tenemos los hijos. Es broma. Pues nosotros seguimos aquí en el programa Emprende Haciendo con consejos y tips de cómo emprender. Cuando nos hablas de inversores, justo nos llega la intriga de qué hay de estas personas que no tienen capital, pero tampoco consiguen inversores. ¿Qué hacen? ¿Dejan sus ideas para un después o pueden empezar a invertir desde algo? Sí, bueno, como lo dije anteriormente, el consejo que les doy es que si ellos tienen una idea clara, lo primero es desarrollar el proyecto y sobre todo tener claros los objetivos, porque es el error que muchos cometemos. Elaboramos proyectos, pero los objetivos no están claros. Es que cuando nosotros invertimos en un proyecto, tenemos que saber en qué nos beneficia este proyecto, tanto a corto como a largo plazo. Así los inversores serán los últimos en decidir. Lo primero que tendrán que hacer es desarrollar el proyecto, su idea, y venderlo a los posibles inversores. Los inversores siempre están ahí. Sé que va a venir la típica pregunta de ¿pero cómo llegamos a ellos? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Pues el inversor puede ser tu padre, el inversor puede ser tu hermano. El inversor es una persona que tiene suficiente capital económico para apoyar tu idea. Eso es un inversor. Muchas veces cuando nosotros hablamos de programas, de proyectos de emprendimiento, Sí. Nuestros telespectadores se hacen la idea de grandes negocios, de complejos, de
sucursales, empresas, etc, etc. Entonces, a mí me gustaría que en el día de hoy nos ayudes a reflexionar un poco de realmente cuándo decimos que una persona es emprendedor. Una persona es emprendedor cuando formula sus proyectos o inicia sus proyectos, ya sea de manera particular o de manera unilateral, ya sea en grupo o con posibles inversores. ¿Por qué? Porque emprender te hace ser autónomo, como nosotros lo decimos, depende de ti mismo, tú eres tu propio jefe, no trabajas para nadie y te dedicas a ti mismo. Eso es un verdadero emprendedor. Ahora bien, nosotros, como habíamos dicho, el problema que suelen tener algunos emprendedores es querer asumir todo el control de una empresa, ya sea la capacidad económica y el poder de decisión. Pero para tener esa capacidad tenemos que mirar muchos factores. Ejemplo de ello te voy a poner. Yo construyo un hotel que contiene 34 habitaciones. Yo solo asumo el poder económico. A la hora de mantener ese hotel voy a tener dificultades. ¿Por qué? Porque me va a pesar todo a mí solo. Yo tengo que pagar al personal, tengo que pagar el mantenimiento, tengo que comprar los suministros y todo lo tengo que hacer yo solo. Nos gustaría que hables a la audiencia, jóvenes como ya no muy jóvenes, de cómo es posible, si es posible reinventar una misma idea, porque muchas de las inversiones que nosotros vemos es que una persona nace con una idea inicial y se mantiene con esta idea, y claro está, pasa el tiempo, luego tu negocio ya no gusta, aparecen otras competencias que ofrecen lo mismo que tú, y es una dificultad, una deficiencia con la que se encuentran muchos emprendedores en el sector, porque claro está, algunos con los que hemos tenido la oportunidad de hablar fuera de cámara nos hacen preguntas como: pasa que cuando tú inviertes en un sector en el que nadie está invirtiendo, justo en el momento en el que empiezas a emprender, aparecen 5, 4, 10 personas, incluso en tus narices, haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo lidiar con la competencia? Bueno, en primer lugar, ustedes sabéis que estamos en un país libre, donde la inversión es voluntaria y no estamos obligando a nadie a invertir o a emprender. Entonces, ¿cuál es el concepto o el consejo que doy a los posibles emprendedores que nos están viendo? Si yo voy a invertir en un hotel, porque hay muchos hoteles, para que mi hotel pueda generar más ingresos que los hoteles que ya existen, debo implementar algo que ellos no tienen. Es lo que nosotros llamamos innovar. Y es el problema que muchos tienen. Muchos no innovan. Entonces, si yo sé que el hotel de Pepe me está cobrando 40.000 la noche y el hotel de Luisa me cobra 40.000 la noche, pero me ofrece piscina, me ofrece sauna, me ofrece desayuno incluido, yo me voy a ir al hotel de Luisa. Yo también. Porque ahí hay más innovación. Ese es el problema que hay en los posibles emprendedores que quieren dar inicio a esa actividad, que ellos no saben innovar. Tienen que innovar para captar a posibles clientes que ellos ya vienen con la mente ya más fresca. Ese es el problema que muchos suelen tener. Y esta es la solución, ¿no? La innovación, porque claro está, en un país de libre mercado no podemos prohibir a las personas no invertir en lo que quieran, no realizar sus negocios, pero sí, claro está, nosotros podemos innovar dentro del sector en el que estamos emprendiendo para así poder conseguir, claro está, más clientela, más popularidad y, cómo no, crecer como emprendedores. ¿Cuál es la figura, cómo debe ser la figura de un empresario? Pues la figura de un empresario es yo diría que es una persona que en primer lugar tiene que tener claro sus objetivos, que tiene que ser una persona que sepa escuchar, porque los consejos siempre son muy buenos, y también tiene que ser una persona que asuma la negatividad, es decir, no me gusta lo que habéis implementado porque ustedes han hecho tal, tiene que saber asumirlo, tiene que hacer caso al buzón de quejas de su empresa. ¿Por qué? Porque el buzón de quejas lo llevan los ciudadanos que se están quejando de algún servicio que ofreces. Entonces, si no haces caso a esas quejas, no podrás mejorar, no podrás innovar, porque no vas a conocer cuáles son las dificultades de los ciudadanos en cuanto a tu empresa. Entonces, esa es la figura del mejor empresario, una persona que sepa escuchar, una persona que se deje aconsejar y una persona que se guíe por los objetivos de los consumidores.
que es el objetivo número 1, satisfacerles. Nosotros esperamos desde aquí en Emprende Haciendo que más personas sigan sumándose al mundo del emprendimiento, porque el ser autónomos económicamente ayuda a crecer no solo a nosotros como personas, sino al país, ¿no? Y eso hace que el dinero gire en mayor cantidad. Y cómo no, como lo dijimos en algún momento, ya nos gustaría tener a futuros Aliko Dangote en Guinea Ecuatorial y grandes estrellas en el mundo del emprendimiento, marcas ecuatoguineanas reconocidas internacionalmente, como lo está trabajando el Complejo SS, y muchas más ideas en las que en un país emergente como nuestro país hay un montón de oportunidades en las que nosotros podemos emprender. Yo creo que el emprendimiento en Guinea Ecuatorial sí es necesario en esos momentos, porque nos encontramos en espacios, en una situación en la que el país tiene sectores todavía no desarrollados, y en esos sectores se pueden emprender, porque en cuanto empieces a hacerlo, aparecen 5 o 6 personas con lo mismo. No nos desanimemos a la hora de emprender. Sigamos teniendo iconos nacionales, que es lo que está intentando hacer el programa Emprende Haciendo, y cómo no, continuemos luchando para conseguir un terreno de emprendedores en Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias, señor Miguel. Nos gustaría que lances unas últimas palabras a este público que te ha estado siguiendo esta tarde y que quiere ser conmigo. Sí, bueno, una vez más les agradezco por haberme invitado a este plató. La verdad que admiro muchísimo vuestro programa, y pedirles que sigan haciendo lo que están haciendo, porque la juventud lo necesita. La juventud de vez en cuando necesita los consejos de la gente que ya ha dado inicio a su camino, para que ellos también puedan iniciar ese camino de Santiago, como lo llamamos nosotros. Y nada, el consejo que les daría es que nunca se desanimen, que sigan haciendo lo que estén haciendo, que no se dejen aconsejar por la gente que les diga que no lo van a lograr, porque estos consejos simplemente lo que hacen es derrumbarte. Entonces lo que les diría es que sigan con sus objetivos, que sea hoy, mañana o pasado, los van a lograr. Muchísimas gracias querida audiencia. No se pierdan la cita todos los jueves a las 8 de la noche en Televisión Guinea Nacional e Internacional, aquí en el programa Emprende Haciendo. Este es un programa en el que nosotros siempre tenemos citas con personas emprendedoras, gente que ha invertido mucho energía, tiempo, dinero y otras cosas para emprender en beneficio de la sociedad, y cómo no, sacar adelante a este país emergente, para que nosotros también podamos llegar a una cima económica en el que cada persona puede ser autónomo en su propio negocio. Muchísimas gracias y hasta la próxima cita.